Vamos a reflexionar sobre los diversos temas que se abarcaron ya desde marzo hasta el presente mes. ¿Qué es la filosofía? La definíamos como el amor a la sabiduría, en su raíz etimológica. Encontramos que implica el ansia por conocer, el ansia por descubrir y llegar a la verdad del conocimiento. Pero ¿por qué y para qué filosofar? Porque la filosofía implica una práctica de vida que desplaza lo visible y pensable en cada tiempo y para cada contexto histórico y social a partir de la pregunta de una verdad que debe ser buscada por el pensamiento. Mediante el filosofar podemos descubrir qué es lo correcto hacer frente a un dilema y nos permite plantearnos interrogantes como sobre quiénes somos nosotros mismos y qué es lo que nos hace ser propiamente humanos. ¿Qué se puede conocer desde la filosofía? Se podemos conocer las raíces de nuestros problemas y saber lo que ignoramos. El filósofo griego que reconoció su propia ignorancia fue Sócrates, quien planteó que la verdad y que la verdadera sabiduría estaba en reconocer la propia ignorancia. Sócrates no escribió su filosofía, su pensamiento lo conocemos a través de Platón, que fue su discípulo. Quería enseñarle a los jóvenes a pensar por sí mismos y dar a luz las ideas para llegar a la verdad y el conocimiento de nosotros mismos. Ahora, ¿cómo se relaciona la filosofía con otros conocimientos? Desde el punto de vista filosófico, existen distintas áreas, como la lógica, que nos permite el orden de nuestros razonamientos, la epistemología, que se centra en qué es lo que conocemos y cómo lo conocemos, la metafísica, que trata sobre las cosas que están más allá de lo físico o lo concreto, y la axiología, centrada en el estudio y las implicaciones de los valores. Otras ramas tradicionales de la filosofía que no mencionamos, la ontología, donde está el estudio del ser, la ética, que reflexiona sobre nuestras acciones morales, y la estética, que analiza qué es lo bello, y puede llegar a responder, ¿quién me puede decir qué es lo bello? ¿Quién es ese referente? Hay otras disciplinas que se conectan con la filosofía desde la mirada de la búsqueda de la verdad, iniciando con el asombro y tratando de dar una explicación fundada y clara sobre lo que se revela. Por ejemplo, las ciencias en un principio no tenían ninguna otra finalidad que satisfacer la curiosidad humana, pero esa ansia de satisfacer el conocimiento y de ampliar la visión del universo y lo que nos rodea nos permite tener ciertas utilidades que de alguna manera u otra nos terminan ayudando. La biología estudia los seres vivos, su composición, su evolución, reproducción, origen, desde lo más primitivo a lo más moderno. El estudio de organismos vivos y las diversas formas de ello pueden tener distintas finalidades. La química, por su parte, tiene la misma base, la de satisfacer la curiosidad del ser humano, de entender cómo funcionan las cosas, pero a un nivel microscópico. Estudia la composición de la materia. La física nace también de lo curioso, donde se estudia el universo, viendo todas las propiedades, el punto de vista de la energía, de la materia, del tiempo, del espacio. Me permite entender cómo funciona lo que me rodea, y puede realizar predicciones, realizando ciertos cálculos, y la finalidad es saber comprenderlo, desde lo más básico hasta lo más complejo. Hay también otras disciplinas como la medicina, la ingeniería, que le dan una finalidad más concreta, que a través de estudios y avances tecnológicos pueden desarrollar cosas útiles que tienen que ver con cierta utilidad. Las matemáticas que estudian el conjunto de las secuencias lógicas, etc. Dicho lo cual, la filosofía se plantea como la pregunta de sus fundamentos y sentidos a las diversas ciencias. Igualmente, hace de la curiosidad y el asombro, pero más que tratar respuestas específicas, se formula preguntas. El trabajo de la filosofía consiste en organizar los conceptos y enseñar a expresar las opiniones de manera argumentada, razonada y clara, con herramientas analíticas que ésta ofrece, como por ejemplo puede ser a través de la lógica. ¿Hasta dónde llega el pensamiento filosófico? La filosofía
reflexiona sobre los valores que la ciencia genera en nuestra sociedad. La filosofía cuestiona la forma de ser que tiene el ser humano en nuestro tiempo. Se plantea, se pregunta, se hace cuestionamientos sobre el pragmatismo de nuestra sociedad, que, que valora lo práctico, y a través de ello lo que juzga todo tipo de criterio o doctrina. El utilitarismo, que identifica lo bueno con lo útil, que no necesariamente tiene que ver con lo que satisface al ser humano. El mecanicismo, que nos aleja del ser humano y nos centra más en las máquinas, la tecnología, olvidando la humanidad como lo central, como lo propiamente humano, pues trae beneficio en cuanto a nuevos descubrimientos, pero la filosofía se plantea cuáles son sus límites. La filosofía nos permite comprender lo dramático de la enajenación humana, tratando al ser humano como un objeto del mundo y no una persona, porque nos enseña a cuestionar lo que nos damos por sentado. Y es preocupante también el tema de la transculturación, que consiste en la pérdida de la identidad de los pueblos. La filosofía nos permite hacernos preguntas, tal como somos libres, y frente a dicha interrogante, como frente a distintas preguntas que podamos formularnos, existen distintos y variados planteamientos, como el determinismo. Estamos determinados por lo físico, por lo genético, por las leyes naturales que nos regulan, por los genes que heredamos de nuestros padres, por el ambiente que nos rodea, los factores sociales con quienes nos relacionamos, la cultura que tenemos, los factores económicos y familiares, teológicos, nuestras creencias. Todo de alguna manera influye en el ser humano. Pero estas limitantes son limitantes que nos permiten ser libres o podemos decidir pese a ello. Si existen estas limitantes, factores determinantes en la vida de todo ser humano, se nos presenta una inquietud. ¿Somos responsables los seres humanos de nuestras acciones? ¿O estamos tan determinados de tal o cual manera que no puedo hacerme responsable de mis actos? Ahora tiene sentido la pregunta, ¿para qué me sirve aprender a filosofar? Para cuestionar la realidad y no dar todo por sentado, para cuestionar nuestras propias creencias y certezas y poder atrevernos a cuestionar lo que no nos hace bien para nuestra vida y poder vivir mejor en base a lo que sabemos. El valor de la filosofía en la sociedad contemporánea tiene que ver con eso, con el saber cuestionar lo que la sociedad nos presenta como correcto. Actualmente hacen falta muchas buenas opiniones. Hoy se desacredita a otros en un mundo de apariencias. Y ahí está el valor de la filosofía, que consiste en enseñar a detectar los falsos argumentos, a enseñar a diferenciar lo importante de lo aparente. Porque el mundo está lleno de opiniones o de doxas, pero faltan argumentos. ¿En qué sentido entonces la filosofía es un saber útil o inútil? Existen distintos enfoques de la filosofía, desde los centrados en la utilidad, el beneficio de muchos, o bien en el cuestionamiento de nuestros fundamentos. Pero principalmente la filosofía nos permite cuestionar las creencias que se dan por sentado. Nos ayuda a aclarar los prejuicios y a combatirlos. ¿Para qué nos sirve? La filosofía no es una profesión, sino una actividad de la inteligencia. Y que aunque nos parezca inútil o ajena, es algo actual, cotidiano y presente en distintos debates contemporáneos como la bioética. Hay preguntas que es lo bueno que el ser humano que es bueno que el ser humano se plantee y se confronte frente a ellas. ¿Cómo está presente la filosofía en el mundo? En el trabajo. La principal ocupación de la filosofía es cuestionar y aclarar ideas comunes que todos usamos sin pensar en ellas. Un historiador podría preguntarse qué sucedió en tal momento del pasado, y la pregunta del filósofo o quien se cuestiona se preguntará qué es el tiempo. Un matemático buscará la relación lógica entre los números y el filósofo hará la pregunta ¿qué es el número? Las preguntas filosóficas no son soluciones, sino respuestas. Nos permite desarrollar hábitos argumentativos y educar nuestras emociones. ¿Hasta qué punto podemos prescindir de la filosofía? Ya lo planteaba Aristóteles, nunca se alcanza la verdad total, ni nunca se está totalmente alejado de ella. Si la filosofía desapareciera, perderíamos muchos horizontes, puntos de referencia que necesitamos para saber a dónde vamos, qué debemos corregir,
cómo debemos dirigir nuestras instituciones con el propósito, por ejemplo, de alcanzar mayor libertad para las personas, mejor comunicación, mayor tolerancia, respeto por la diversidad y por las culturas y por las distintas religiones y nuestros distintos modos de ser. ¿Por qué entonces es necesaria la filosofía para los desafíos del siglo XXI? Para orientar nuestros pensamientos y plantear preguntas que nos ayuden a entender mejor el mundo en que vivimos. Por ejemplo, ¿quién nos pone los límites? ¿La sociedad? ¿El gobierno? ¿Las religiones? ¿La inteligencia humana? ¿El control humano? Frente a las distintas interrogantes y necesidades de respuesta frente a lo que se dice, sea lo correcto o no, existen distintas perspectivas filosóficas sobre la acción humana, que resuelven la pregunta o no la resuelven. ¿Cómo podemos actuar? ¿Cómo debemos actuar frente a la vida? Correctamente. ¿Pero qué es lo correcto? ¿Cómo podemos definir si una acción es buena o mala? ¿Por qué tenemos que actuar éticamente? ¿Existen principios morales que se apliquen a todas estas situaciones? ¿Existen los valores morales, los principios éticos que nos permiten orientar nuestras acciones o comportamientos? Pero no necesariamente uno se centra en uno de ellos. Los fundamentos y perspectivas de diversas teorías éticas. Existen distintos enfoques y maneras de responder filosóficamente a distintos problemas. Cada enfoque tiene una respuesta determinada que no necesariamente es la verdad, siempre es cuestionable, siempre es válido plantearse distintas preguntas. Tenemos la ética del reconocimiento, donde actúo de acuerdo al respeto que tengo de tu cultura o creencia, aunque no la profese. Tenemos también la ética del cuidado, que implica el yo y los otros, mi vida privada, personal y afectiva. Tenemos también el dilema de Gilligan, donde las diferencias o apreciaciones que se dan o se presentan de acuerdo a la educación igualitaria o no que se puedan tener. El ejemplo de la ética objetivista, centrada en el objeto y no en el sujeto. La ética pragmatista, centrada en la utilidad. ¿Qué es lo útil para mí? ¿Qué es lo útil para la mayoría de las personas? Observamos los distintos puntos de vista de la filosofía y las distintas áreas que abarca. Tenemos distintas maneras de abordar un problema, pero la unidad del criterio está en aclarar la forma en que argumentamos eso y lo hacemos a través de la lógica y los distintos métodos filosóficos. La frase toda acción produce un bien o algún mal. Implica que toda decisión que tengamos en la vida nos pondrá frente a distintos escenarios. Si escojo uno, desecharé los demás, aceptando lo bueno y lo malo que se me presenta en la vida, y así sucesivamente. Reducir la infelicidad del mayor número de personas más que producir su felicidad. Pensar siempre en los demás, en el bienestar de la mayoría, frente a la de unos pocos. Puede usted estar de acuerdo o no. El cuestionar dichos planteamientos forma también parte del ejercicio filosófico. Ser un referente ético hace referencia a ser el parámetro por el cual se miden las acciones propias y las de los demás. Es ser un ejemplo de moralidad, de virtud, de hacer lo correcto, éticamente, que se centra en la satisfacción de los deseos, aun cuando usted puede discutirlo. Comparto aquí el clásico dilema moral de Colbert, en que plantea la situación de un hombre que tiene a su mujer muy enferma y junta la mitad del valor que el farmacéutico le solicita, a lo que el farmacéutico se niega. Entonces el hombre va de noche y roba el medicamento. He aquí la pregunta, ¿debería haberlo hecho? ¿Por qué sí y por qué no? La pregunta es, ¿qué haría usted? Como dice Eduardo Galeano, todos somos fueguitos, unos están más encendidos, otros más apagados, pero lo importante siempre es buscar la brisa que te reavive. Sean fueguitos de sabiduría.